Estar hojeando una revista, ya acabando la junta, ya para irnos, y leí un artículo que decía, la tendencia es que la música se va a consumir como un servicio, en el cual vas a pagar mensual, como pagas el agua, como pagas la luz, y va a haber este stream, donde tú vas a agarrar la cantidad de música que quieras, como agarras del stream de agua para tu casa, el agua que necesitas. Lo abres y lo cierras. ¿Eso dónde lo leíste? No me acuerdo si era una revista tipo Magnet o estas revistas especializadas, o ¿cómo se llamaba la que era música, pero también tecnología? Wired. Wired, sí, ¿verdad? sí. Pudo haber sido hasta en la esa. fecha sigue, ¿no? Wired, sí. No me acuerdo exactamente, pero una de esas que estaba ahí en la oficina de Noiselab, y yo dije, güey, ok. Está interesante, pero estamos hablando que esto sucede en 2060, ¿no? O sea, esto es en un futuro lejanísimo y sí me hace sentido con el formato digital. Y el Superficie lo sacaban en el 2006, o estaba a punto. Estaba a punto, ¿no? O sea, ya traíamos iPods, estábamos como en esa onda, pero siento que nos estábamos acostumbrando a comprar música digital y tratar, me acuerdo que iTunes vendías el sencillo a 20 pesos, sí, ¿no? y acaba de sacar una cosa que se llamaba LP, iTunes LP, que te ponían el arte lo más similar a un formato físico, donde podías ojear, venían un chorro de fotos, y me acuerdo que me había gustado mucho ese formato, esto sí se siente que estoy comprando algo, donde la experiencia de estar escuchando y leyendo créditos y viendo fotos de la banda y del artista gráfico que hizo esto, me acaba de gustar, pero siento que apenas estaba ojeando yo eso cuando, pum, streaming, y yo, güey, lo acabo de leer, no puede ser, ¿qué va a pasar? Y siento que eso a nosotros nos pega de una manera extraña, porque nosotros a partir de terminar la primera etapa con los hermanos González, salir de BMG porque se fusiona con Sony, Teleparque es un disco oscuro, total acabamos con integrantes nuevos y sin disquera, y somos indie, y además el formato ya cambió a digital, y luego apenas estás como diciendo, ¿cómo le hacemos para seguir adelante cuando el streaming? Y siento que la vida del negocio de la música a partir de entonces no ha dejado de mutar a una velocidad absurda, que ya no es que nos estemos adaptando, es que ya vivimos en un cambio constante, siendo de otra generación, entonces nada más estamos como pendientes y viendo por dónde nos van a cambiar la jugada, ¿no? Pero todo, o sea, lo impresionante es que todo cambia a esa velocidad, al punto en el que pues existe esta idea del mapa y el territorio, ¿no? Que el territorio es la realidad en la que vivimos, y el mapa es pues el mapa que creamos para el territorio en el que nos desenvolvemos. Pero el territorio está cambiando constantemente. Sin embargo, si tenemos mapas mentales antiguos, se vuelven obsoletos. El peor es que ahora cambian en putiza, güey. Y no puedes tener un territorio, o sea, porque en la música pasa definitivamente, y hoy, por ejemplo, a mí con el podcast me pasó, mi podcast explotó en el 2020, pero hoy en día las cosas que hice no las puedo hacer hoy porque no funcionan, güey. O sea, ya algo del 2020 es extremadamente obsoleto, pues ya está hablando que es prepandemia, que pandemia también se vuelve este agujero negro en donde pasó demasiado tiempo y el territorio está cambiando demasiado rápido. Y a nosotros, por la generación de la que somos, naturalmente nos vamos haciendo, o sea, tienes que pelear mucho por no tener esta resistencia al cambio. La tienes que estar peleándote con tu resistencia, con tu generación, porque fácilmente te puedes convertir en el vato purista. No, pues antes estaba mejor, ahorita Spotify se oye muy mal, las bandas nuevas nada más están preocupados por monthly listeners y plays, y no tienen este oficio de antes. Y cuando yo tengo muy claro a nivel personal, no se hace ese güey. No se hace ese güey, o sea, porque ese güey acaba solo, con una caguama viendo la tele. Aventando una caguama con arena. Exactamente. Acaba aventando una caguama con arena. Ese vato eras tú de antes. Exactamente. No podemos darnos el lujo, si pretendemos seguir creando o seguir tocando con Jumbo o fuera de Jumbo, creo que siempre vamos a hacer música y no nos podemos dar el lujo de ser el ruco metalero nunca. Lo bueno es que han cambiado mucho o siguen cambiando mucho las formas de crear y de mercadear. La gran noticia para nosotros es que el negocio se sigue tratando de música, de canciones. O sea, la gente realmente tiene que conectar con canciones. Van a un show y quieren conectar con canciones, ¿no? Y quieren conectar con esa identidad. Como que el mapa y el territorio de alguna manera se pueden como adecuar o moldear. Y en la forma creo que los creativos están encontrando una manera muy práctica, con una interfase y con poquitas herramientas, de armar un álbum en una laptop y que ese
que esa obra tenga la misma validez de un álbum que se construyó en un estudio corporativo de cientos de miles de dólares con micrófonos de la Segunda Guerra Mundial y con una producción y un trabajo de muchos, muchos meses. O sea, son realmente, o sea, no pensarías que no tienen nada que ver una cosa con otra, ¿no? Es que también lo que ha cambiado radicalmente es la manera en la que se consumen las cosas, o sea, y uno tiene esta concepción romántica de que mi disco lo van a escuchar en un estudio con monitores pasados de lanza. Y la neta es que no, y con el podcast a mí me pasa lo mismo. Me acuerdo, tuve una conversación hace varios años con Facundo, y pues yo en ese entonces el podcast le estaba apostando bien cabrón y le apostaba mucho al formato largo, y el vato llega conmigo, yo no lo conocía, y me dice, güey, te voy a decir la verdad, yo siempre veo tus clips mientras estoy cagando. De hecho, ahora te acabo de ver y me dieron ganas de cagar. Y ahí te empiezas a dar cuenta que la gran mayoría de la gente me consume en un celular con sonido pitero. Claro. Y yo le estoy metiendo tanto en tema de producción, en tema de sonido, que realmente solo yo lo noto. Y ese rompimiento de las formas te hace apreciar lo que verdaderamente importa, que en mi caso es que la conversación esté buena. O sea, que de lo que estemos hablando está chido. Lo demás es confeti, y a ver, va a haber gente que tenga estudios cabrones y también lo vuelve un poco más escalable en cuestión de que, pues bueno, en un futuro va a seguir sonando bien, lo cual tiene una validez. Pero el consumo grueso, pues es un carnal. Y hoy en día con la música ya no se escuchan discos completos, ya no estás con tu Walkman escuchando un cassette o un disco en su totalidad, a fin, sino que hoy en día estás en una playlist, te escuchan en chinga, que a ver, está de la chingada, si me preguntas a mí no me gusta tanto eso, pero es lo que es, pero ¿no? Es lo que es. Y tienes que vivir en este mundo, ¿no? Es next, o sea, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue, o sea, realmente el consumo sí va muy, muy acelerado, o sea, muy acelerado, y te lo estoy diciendo, mi hija, que es muy fanática de la música, escucha la música y la disfruta mucho, pero un playlist se lo puede chutar muy rápido. O sea, no tiene que esperar a que termine la canción, porque ella, a lo mejor en privado, va a disfrutarla, pero si está compartiéndolo con más gente, al menos cuando me enseña canciones, está como dándole a este fenómeno de, o sea, es como, te enseñé los primeros 2 minutos, ¿te gustó? Sí. Bueno, luego tú dale, ¿no? Sí. O sea, luego tú consúmelo. Es que hemos pasado de discos a sencillos a coros. Hoy en día TikTok lo que celebra son coros. Ya ni siquiera canciones. Es la generación de los cachitos. A ver, pero sí creo que hay una esperanza en el sentido de que me gusta mucho esta frase que dice que la historia no necesariamente se repite, pero rima. Hay cosas de las maneras de hacer las cosas de antes que sirven hoy en día. El podcast es el formato perfecto. Imagínate que empezamos con la televisión, el videoblog disrompe la televisión y agarra un formato que le da en la madre al formato anterior, que es mucha producción, saber leer teleprompters. Aquí es un carnal que no sabe nada, no sabe ni leer un teleprompter, y crea un formato con un pecado capital para el cine, que es el corte en continuidad. Dice, la chingada, yo voy a hacer que la piedra angular de mi formato sea el jump cut. Y así crea un formato. Después el podcast llega un poco a sintetizar las dos versiones. No somos tan chileros como el videolog, le metemos un poquito de más producción, tenemos mejores cámaras, pero tampoco somos la televisión, y agarramos esta síntesis entre los dos formatos. Y lo cabrón es que algo que te sirve mucho para este formato del podcast es la radio, que es el antecesor de la televisión. Hoy en día, si hiciste radio en su momento, tienes todas las herramientas para hacer un podcast. Entonces, estos ciclos se parecen mucho más al radio. Riman muchísimo. Claro, el podcast es el radio en una versión un poco distinta. Rima muchísimo, ¿no? Y creo que va a pagar pasando con el rock melódico. Con la música, creo que el consumo empieza a moldear el cómo componer. Sí. Y eso, obviamente, para nosotros puede ser un pecado, pero puede ser como una evolución natural que viene más de la escucha hacia el artista. Por ejemplo, ahorita que dicen que las nuevas generaciones batallan para escuchar una canción completa, hay una estadística que es preocupante siempre, que es el skip rate. Sí. ¿Qué tan adentro le mueves? ¿Qué tan adentro le cambias? Entonces, vámonos a los finales de los 60, 70, principios de rock progresivo. Tienes un álbum increíble como Dark Side of the Moon, con estos momentos y pasajes. Eso es inconcebible por un artista el día de hoy, porque se está arriesgando a tener un skip rate gigantesco. Y ese es un riesgo total, porque donde empiece la pura intro de 3 minutos. Sí, ya te vas, ya me fui. O sea, ya mi pulgar está temblando. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar con un coro. Y la música más mainstream, más comercial,
no corre ni el más mínimo de los riesgos. Es cuánto debo durar, vámonos con coro y que el verso tenga cara de coro y luego hay un tag que sale del coro y no voy a brincar por ningún lugar. Voy a minimizar el riesgo de que le cambie. Y entonces el creador está jugando con otras reglas de juego. El problema del rock and roll es que siempre caminamos en esta línea delgada entre el arte y el entretenimiento, ¿no? Queremos hacer arte y queremos hacer la obra y luego preocuparnos por cómo hacerla llegar a la mayor cantidad de gente, pero cuando acabamos la obra sí tienes desde luego la preocupación de ser parte de esta oferta de entretenimiento y siempre estás como tratando de balancearte, pero nunca saliéndote de esa rayita. No vamos en Jumbo jamás a empezar una canción con el coro no vamos a hablar de skip rates en un estudio o en un lugar de donde estamos componiendo. Sin embargo, nuestra obra va a vivir en un lugar donde es una gran preocupación ese tipo de cosas. Es raro. Sí, es el eterno dilema. A mí me pasa con los podcasts que lo correcto en el formato actual es empezar, por ejemplo, esta plática, esta entrevista con los beats, donde pues más caliente, pues yo no lo hago, yo siempre empiezo con el inicio y sé que precisamente mi skip rate es mucho mayor, pues porque hay gente que nada más le va a cambiar, no le va a interesar desde un principio. Pero como empezar con algún tipo de polémica o algún tipo de... Es que, y a ver, es algo que yo no me niego a hacerlo, es más probable, a lo mejor empieza con los mejores beats, porque también creo yo que hay algo de haz que la gente le importe la plática, ¿no? Claro. O sea, no solamente te cierres al nicho, y es algo que me he dado cuenta yo cuando, por ejemplo, subo algún video o algún clip, yo siempre asumo que la persona no me conoce ni a mí ni al invitado. Entonces, ¿cómo hago la conversación interesante por sí misma para que cualquier persona se quede a escucharlo, a verlo? Que tengo la fe de que funciona, pues porque por eso funcionan las películas. Las películas es interesarte en una persona que ni siquiera existe, ¿verdad? Entonces, no sé, es difícil a veces no tomar esas formas que sabes que te van a dar mayor exposición porque también tienes esta voz interna que dice, pues no comprometas tu arte. Claro, ¿no? y al final de cuentas... Eso es oficio, o sea, eso es oficio y es también como una convicción muy tuya de entender de que esto es esta es mi identidad, esta es mi voz y la voy a llevar por aquí porque creo en esto y realmente la gente que te sigue, estoy seguro que está como muy comprometida a seguir contigo. Sí. En vez de decir... A este vato yo ya lo escuché un ratito, ya me voy. O sea, yo te aseguro que tu audiencia ha crecido por eso, como por esa convicción